La noche cae, y con ella las sombras se alargan. Los sonidos de la ciudad se apagan lentamente, dejando espacio para el susurro del viento y los ecos de lo que no debería estar ahí. Esta noche voy a contarles 3 historias, 3 relatos que, aunque parecen ficción, llevan consigo una verdad aterradora. Todas estas historias tienen algo en común. Sucedieron en hospitales, lugares donde la vida y la muerte coexisten, donde los pasillos oscuros parecen interminables y las sombras en las habitaciones nunca están realmente solas. Asegúrense de ver hasta el final, porque la última historia hará que cada sombra en su habitación se sienta un poco más amenazante. Así que apaguen las luces, ajusten bien sus auriculares y prepárense, porque hay cosas que es mejor no ver. Y cuando terminen de escuchar esto, quizás sea demasiado tarde. La historia comienza con un joven trabajador, un técnico de farmacia que trabajaba en un hospital de tamaño medio en una pequeña ciudad, conocida por su tranquilidad y su baja tasa de criminalidad. Su turno era largo, de 5 de la tarde a 4 de la mañana, y se encargaba de abastecer las salas de cirugía. Como cualquier trabajo nocturno, las horas eran agotadoras, pero el joven Samuel había aprendido a manejar la fatiga, al menos en los primeros días de la semana. Sin embargo, los últimos 3 días del turno lo dejaban agotado, y a veces incluso comenzaba a desarrollar insomnio. En uno de esos días, Samuel decidió ir a pasar la noche con su novia, Laura, en la casa de su tía, en las afueras de la ciudad. Laura estaba cuidando a sus primos pequeños mientras su tía y su esposo estaban de viaje, y aunque Samuel al principio no pensaba acompañarla, su creciente ansiedad lo impulsó a ir. Esa noche, a pesar de llegar cansado, Samuel no pudo dormir. El cansancio de los días anteriores y el estrés del trabajo lo mantenían en alerta, y a las 2 a.m. estaba más despierto que nunca. El trabajo de Samuel esa noche comenzó como siempre. A pesar de la fatiga, se sentía obligado a seguir adelante. La primera parte de su turno pasó sin incidentes, pero todo cambió cuando comenzó a abastecer una de las salas de cirugía. Mientras organizaba los suministros, escuchó un ruido. Al principio pensó que era otro trabajador o un miembro del equipo médico, pero cuando giró, la puerta de la sala se había cerrado con un fuerte crujido y no había nadie allí. Seguro fue el viento, pensó Samuel, tratando de convencerse a sí mismo. Sin embargo, a medida que continuaba con su tarea, algo no se sentía bien. La sala estaba extrañamente silenciosa y el aire pesado parecía agobiarlo. Después de unos minutos, decidió continuar con su trabajo y se dirigió a la siguiente sala. Fue allí, cuando entró en otra sala de suministros, que vio algo que lo hizo helarse de miedo. Había una figura agachada junto a la máquina de suministros, buscando algo en los botes de jeringas. La figura no era clara, pero la presencia era inconfundible. Samuel se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Estaba seguro de que no había nadie más allí, y lo peor de todo, la figura desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La habitación volvió a la calma, pero la sensación de estar siendo observado nunca lo abandonó. Sin embargo, esto solo era el comienzo de lo que Samuel viviría esa noche. La verdadera pesadilla comenzó cuando Samuel tuvo que entregar medicinas en la planta de cirugía del 5.º piso. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuchó un ruido proveniente de una de las habitaciones, como si algo estuviera chocando contra la cama. Decidió acercarse, curioso, sin imaginar lo que encontraría. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un anciano estaba convulsionando violentamente, con sangre corriendo por sus ojos, nariz y boca. El monitor de su cama estaba pitando a un ritmo frenético, y el hombre emitía un sonido gargajeante, como si estuviera en pleno proceso de morir. Samuel, paralizado por el miedo, observó sin poder moverse.
Algo dentro de él le decía que debía hacer algo, pero cuando se dio la vuelta para buscar ayuda, miró nuevamente y el cuarto estaba vacío. El anciano había desaparecido. El monitor ya no emitía ningún sonido y la cama estaba completamente ordenada, como si nunca hubiera ocurrido nada. Samuel, temblando de miedo, salió rápidamente del cuarto, sin saber si lo que había visto era real o una alucinación provocada por el cansancio. Pero cuando se subió al ascensor para regresar a la planta baja, el horror no había terminado. Un hombre mayor, vestido con un uniforme de seguridad del hospital, entró en el ascensor. Samuel lo reconoció al instante. Era el mismo anciano que había visto en el 5º piso. El hombre le sonrió y le dio un golpecito en el hombro. Samuel estaba completamente confundido. ¿Cómo podía ese hombre estar ahí cuando acababa de verlo morir o desaparecer frente a él? El ascensor subió al 5º piso y Samuel, sin pensarlo, lo observó. Pero algo extraño sucedió. Cuando las puertas se abrieron en el 5º piso, el ascensor volvió a bajar vacío. Sin entender qué había pasado, Samuel decidió regresar a su trabajo, pero esa sensación de terror no lo abandonó. Algo estaba muy mal, algo que no podía explicar. Finalmente, después de una noche marcada por estos sucesos extraños, Samuel terminó su turno y se dirigió a su casa. Al regresar a su apartamento, lo único que quería era dormir. Pero cuando se metió en la cama, las imágenes de lo que vivió esa noche seguían rondando en su mente. Había sido todo una alucinación por la falta de sueño. O tal vez, algo mucho más oscuro se estaba manifestando en el hospital. Samuel nunca lo supo, pero algo le decía que las presencias que vio esa noche no eran solo producto de su mente. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Era Samuel víctima de la fatiga extrema o lo que experimentó fue algo paranormal? Cada vez que pasa cerca de ese hospital, se pregunta si en algún momento algo más podría suceder. Pero lo que sí sabe es que, a veces, los hospitales no solo albergan a pacientes, sino también a los ecos de lo que alguna vez fueron y a lo que tal vez nunca deberían haber sido. Si alguna vez te encuentras trabajando de noche en un hospital vacío, solo, rodeado por los susurros de las luces apagadas y los ecos de las habitaciones vacías, recuerda esta historia. Puede que nunca sepas con certeza qué está ocurriendo o con quién estás compartiendo el espacio. Si te ha gustado este relato, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias espeluznantes. ¿Crees en lo paranormal? ¿O crees que todo tiene una explicación lógica? La siguiente historia es más aterradora, así que prepárate para el terror. Este relato se llama La enfermera y la sombra en Elmwood. Era una noche gélida en Elmwood. La ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, cubierto por nubes densas que parecían aplastar el mundo bajo su peso. Dentro del hospital geriátrico donde trabajaba, el aire olía a desinfectante y recuerdos marchitos. Mi nombre es Alicia. No soy una persona fácil de asustar. Como enfermera, he visto muchas cosas. Pacientes al borde de la muerte, gritos en la madrugada, ojos vacíos que parecen mirar a algo más allá de este mundo. Pero lo que viví aquella noche me persigue hasta el día de hoy. Era mi segundo turno nocturno en ese hospital. La falta de sueño pesaba en mi cuerpo como una losa. Me asignaron a la sala de Alzheimer, un lugar donde la realidad y la confusión bailaban en un bucle interminable. Allí, los pacientes no recordaban su propio nombre, pero a veces sus ojos reflejaban un miedo tan real que me helaba la sangre. Esa noche, Lena fue la primera en inquietarme. Su mirada estaba perdida, pero su voz era clara cuando me tomó del brazo con fuerza y me susurró: «Está aquí, está en la esquina, no me deja dormir». Le pregunté a quién veía, pero no me respondió. Solo se abrazó las piernas y murmuró más fuerte: «El hombre de negro». Intenté calmarla, diciéndole que todo estaba bien,
Pero en lo más profundo de mi mente, sentí que algo no lo estaba. Las horas avanzaron lentas. La sala estaba en un silencio espeso, cortado solo por el goteo intermitente de un suero o el quejido de alguna cama oxidada. A las 2 de la madrugada, mientras reponía suministros en mi carrito, sentí una presión helada sobre mi hombro. No fue una caricia, no fue un roce, fue una mano. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. Tragué saliva, sintiendo mi propio pulso martilleando en mis sienes. Y entonces lo vi. A través del cristal de la puerta de la habitación de Lena, un hombre alto y delgado se erguía en la penumbra. Vestía completamente de negro. Su piel era pálida como la cera y su sonrisa... Dios, su sonrisa. Amplia, imposible, inhumana. El horror me paralizó por una fracción de segundo antes de que mi cuerpo reaccionara. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y caí de rodillas, sintiendo que la realidad misma se desgarraba. Los demás enfermeros llegaron corriendo. Me levantaron del suelo, intentaron calmarme, pero cuando les señalé el cristal, no había nada. ¿Qué hombre?, preguntó una de ellas con el ceño fruncido. Miré a Lena, esperando encontrar consuelo en la mirada de alguien más que lo había visto. Pero ella no estaba calmada. Me observaba con los ojos desorbitados, temblando. ¿Cómo lo supiste?, me susurró. Algo dentro de mí se quebró. Él estaba sonriendo, murmuré con voz apenas audible. Lena se llevó las manos a la boca y empezó a gritar. Las enfermeras la sujetaron, tratando de tranquilizarla, pero sus alaridos eran insoportables. «Sáquenme de aquí», chillaba. «Él viene. Está viniendo del otro lado». El resto de la noche fue un borrón. Me trasladaron a otro pabellón, pero yo ya sabía que no volvería a ese hospital. Al día siguiente, renuncié. Nunca supe qué era lo que vi aquella noche. Tal vez fue la falta de sueño. Tal vez algo más. Lo único que sé con certeza es que Lena lo vio también. Y que él me sonrió. El hospital quedó atrás, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Durante días, cada sombra en la esquina de mi habitación, cada reflejo en una ventana, parecía deformarse en una silueta oscura con aquella sonrisa imposible. Algunas cosas no se pueden explicar. Otras simplemente no deberían ser vistas. Antes de continuar, quiero advertirte algo. ¿Recuerdas que te lo prometí? Lo que vas a escuchar ahora hará que se te ericen los vellos de la piel. Es la clase de historia que no solo escuchas, sino que sientes. Pero antes de sumergirnos en este último relato, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. No querrás que te asusten esta noche por no suscribirte, y quién sabe, quizás después de escucharla, necesites volver para comprobar que no estás solo en la oscuridad. Ahora sí, prepárate. Esta historia se llama El Hospital de Crestwood. Las carreteras estaban desiertas mientras conducíamos hacia las afueras de Crestwood. El hospital abandonado se erguía en la distancia, como una sombra recortada contra la luna pálida, sus ventanas rotas como ojos vacíos, observándonos en la oscuridad. Emily, la chica que había conocido en Tinder, sonreía con emoción. Su cabello rojo se veía casi negro bajo la luz tenue del auto. Me había dicho que conocía bien el lugar, que lo había explorado antes y que sería divertido. Pero desde el primer momento, algo dentro de mí me decía que esta noche no sería como las otras. Dejamos el auto en una calle oculta y cruzamos un terreno baldío hasta la parte trasera del hospital. El viento silbaba entre los restos de lo que alguna vez fueron paredes de cemento firme. Saltamos por una ventana rota del sótano y entramos en un abismo de oscuridad. El aire estaba denso, rancio, como si algo aún respirara en ese lugar. Emily encendió la linterna de su teléfono y me hizo una señal para seguirla.
Caminamos entre escombros y restos de camillas oxidadas. El sonido de nuestros pasos resonaba como si el hospital nos devolviera el eco, susurrándonos al oído. Subimos por una escalera cubierta de polvo. Cada peldaño crujía bajo nuestro peso. En la penumbra del primer piso, todo parecía deformado. Los pasillos interminables, las puertas entreabiertas como bocas, esperando algo que nunca llegaría. Y entonces lo escuchamos. Una puerta se cerró en algún lugar del pasillo. Emily se quedó quieta de golpe. Me miró, preguntándome con los ojos si yo también lo había oído. Asentí lentamente. Apagamos nuestras linternas y nos quedamos en la oscuridad. El silencio fue peor que cualquier ruido. Un estruendo retumbó más cerca esta vez, como si algo se hubiera movido justo al otro lado de la pared. El pánico se enredó en mi garganta. Emily agarró mi brazo y comenzamos a retroceder. Pero entonces, en el extremo del pasillo, algo apareció. Un hombre. No se movía. Solo estaba ahí, observándonos. Vestía completamente de negro. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, y en su boca se dibujaba una sonrisa lenta, tensa, antinatural. «Bajen», dijo con una voz profunda y rasposa. Emily dio un paso atrás y tropezó contra mí. Intenté preguntar quién era, pero el hombre no respondió. Su sonrisa solo se ensanchó. «Bajen». Nos giramos y corrimos. No sabíamos si nos seguía, pero el sonido de pasos en el hueco de la escalera lo confirmó. Subimos más, sin dirección, sin un plan. Emily jadeaba a mi lado, con el terror reflejado en sus ojos. «Por aquí», susurró, señalando una ventana rota que daba a una azotea interna. La cruzamos con cuidado. Debajo de nosotros había una caída de casi 3 metros. Nos sentamos en un pilar de cemento para recuperar el aliento, con las piernas colgando en la negrura. Pensé que estábamos a salvo, pero entonces algo se movió abajo. Levantamos nuestras linternas y las enfocamos en la penumbra. El hombre estaba allí, parado justo debajo de nosotros. Nos miraba con la cabeza ligeramente inclinada. Su sonrisa, la misma. «Bajen», susurró por tercera vez. Emily se puso de pie primero. «Vámonos», dijo en voz baja. Retrocedimos sobre los tablones de madera que cruzaban la habitación. No podíamos correr, un paso en falso, y caeríamos. Pero cuando estábamos a mitad de camino, escuchamos el sonido de una puerta golpeándose contra la pared. El hombre había encontrado una forma de subir. Corrimos. El pánico convirtió cada paso en una eternidad. Bajamos escaleras a toda velocidad, tropezando, rasgándonos la piel contra el concreto. El sonido de pasos tras nosotros era implacable, pero nunca nos alcanzó. Nos lanzamos por la ventana rota por donde habíamos entrado, aterrizando en el suelo polvoriento del exterior. La adrenalina nos impulsó hasta el estacionamiento, donde apenas logramos cerrar las puertas del auto antes de que la desesperación nos consumiera. Emily miró por la ventana trasera mientras yo encendía el motor. No había nadie. No nos siguió. No volvió a aparecer. Y sin embargo, ni ella ni yo volvimos jamás a ese hospital. Porque en algún rincón de nuestras mentes, en algún lugar de lo que recordamos de esa noche, sabemos que él aún está ahí, esperando a que alguien más entre, esperando a que alguien más se quede demasiado tiempo, esperando a decir, una vez más, baje. Y hasta aquí llegan las historias de hoy. Estas historias, compartidas por personas que vivieron sucesos inexplicables, nos han llevado a descubrir leyendas siniestras que habitan en los rincones más oscuros de los hospitales. Hemos viajado a lo más profundo del misterio, donde la realidad y lo paranormal se entrelazan. Si te has quedado con la piel erizada y el corazón acelerado, suscríbete al canal para seguir explorando más relatos escalofriantes.
No olvides darle like si el video te ha impactado y comentar qué historia te ha dejado sin aliento, o si tienes alguna experiencia paranormal que te gustaría compartir con nosotros. Recuerda, las leyendas y los misterios nunca terminan, solo esperan ser contados. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo lo inexplicable